Oficialmente, el IRS acaba de anunciar la fecha exacta del inicio de la declaración de impuestos en los Estados Unidos y es el 23 de enero de este 2023. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, empezará a aceptar desde el 23 de enero la declaración federal sobre la renta del año 2022. Estaremos hablando de cuáles son las fechas claves para esto y también cómo podemos obtener un reembolso mucho más rápido. También estaremos hablando sobre un pago único directo, el cual tiene un valor de hasta $800 en un estado en concreto y solo queda un mes para poder solicitarlo. Se está acabando el tiempo para poder reclamar este dinero, que es bajo un programa de ayuda, una asistencia en efectivo, el cual tiene un valor de hasta $800. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información, que sin duda alguna es muy importante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es necesario que presentes tu declaración ese mismo día. El plazo máximo oficial para las declaraciones en este año será la fecha martes 18 de abril, según el último anuncio por parte del IRS. Esto se debe a que el 15 de abril, la fecha que usualmente es el cierre, cae un día sábado y el lunes 17 de abril es el día de la emancipación, un feriado oficial en la ciudad de Washington, donde queda esta agencia. Para esa fecha límite debes haber presentado tu declaración de ingresos del año 2022 y haber pagado los impuestos federales sobre la renta la cual adeudes del año pasado. Pero cualquiera puede solicitar y obviamente se le concederá automáticamente una prórroga de hasta 6 meses, lo cual cae un día 16 de octubre de este 2023, para que así puedas presentar tu declaración si entrega el formulario número 4868, el cual es diligenciado antes de la fecha 18 de abril. Presentar este formulario no ampliará en sí el plazo para poder pagar cualquier impuesto sobre la renta restante del año 2022. Esa fecha sigue siendo el 18 de abril. Además, los plazos de presentación y de pago de impuestos se estarían extendiendo para cualquier persona que viva en condados declarados como zonas de desastres federales, debido a los recientes desastres naturales que se ha estado viendo. Esto incluye a las víctimas de tormentas en varios condados de California. Ahora tienen hasta la fecha 15 de mayo del 2023 para poder presentar sus declaraciones. También incluye a los declarantes de impuestos que no viven en una zona de desastre declarada federalmente, pero cuyos registros de impuestos pertinentes se encuentran allí. Por ejemplo, puede ser con un preparador de impuestos o un negocio que esté en esta área. Ahora hablaremos sobre cómo podemos obtener un reembolso mucho más rápido. A la mayoría de los contribuyentes estadounidenses se les suele devolver el dinero. El año pasado la devolución promedio fue de un valor de $3.176. Según el IRS, es probable que recibas tu reembolso en un término de 21 días luego de que tú presentes la declaración de impuestos, el plazo de entrega habitual, pero solo si es que rellenas tu declaración de una forma precisa y completa. La presentas electrónicamente y optas por recibir el reembolso mediante un depósito directo. La agencia desaconseja en la medida de lo posible presentar la declaración en formato de papel. Para cualquier persona que espere un reembolso debido a lo que es el crédito tributario por ingreso del trabajo o también el crédito tributario adicional por hijos, el IRS tiene prohibido por ley emitirlo antes de mediados de febrero, con el fin de poder dar tiempo a la agencia para detener los reembolsos que son un fraude. Este año, el IRS afirmó que los reembolsos estarán disponibles para muchos en sus cuentas bancarias o sus tarjetas de débito desde la fecha 28 de febrero, mientras que millones de declarantes de impuestos pagan a un profesional cada año para poder ayudarles a preparar y presentar sus declaraciones de impuestos o también compran un software de impuestos para hacerlos ellos mismos. El IRS ofrece un programa de declaración gratuito para cualquier persona con un ingreso bruto ajustado en el año 2022 que sea de $73,000 anuales o menos. El programa te permite preparar y presentar electrónicamente tu declaración sin cargo, utilizando el software de las empresas de preparación de impuestos participantes. Además, el IRS también ofrece programas de asistencia voluntaria de impuestos sobre la renta,
y asesoramiento fiscal para personas que sean mayores, que son preparaciones básicas, gratuitas por parte de las declaraciones de impuestos para aquellos que generalmente ganan $60,000 al año o menos. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que el IRS espera que el servicio al cliente también mejore en esta temporada, un problema que mucha gente suele tener todos los años. Durante las 2 temporadas de presentaciones anteriores, los declarantes de impuestos han experimentado una serie de problemas en el servicio al cliente en el IRS, debido a la escasez de personal y otros tipos de dificultades que son relacionadas como ser con la pandemia. El año pasado, por ejemplo, la agencia solo fue capaz de atender el 13% de las llamadas que recibió de los declarantes y se enfrentó a lo que sería una gran acumulación de declaraciones que no podían procesar. Este año, pues debería ser diferente. Esta temporada de presentación de declaraciones es considerada como la primera en la cual el IRS y el sistema tributario de nuestro país se benefician de la financiación plurianual de la Ley de Reducción de la Inflación. Fue así como declaró este día jueves Doug Donnell, comisionado en funciones del IRS. Con estos nuevos recursos que son adicionales, los contribuyentes y profesionales de impuestos podrán notar mejoras en muchas áreas de la agencia. Se ha entrenado a miles de nuevos empleados para poder contestar los teléfonos y lograr ayudar a la gente. La agencia también dijo que ha contratado a más de 5,000 personas para poder atender las llamadas y añadió más personal en el sitio web para poder brindar ayuda a los contribuyentes. Ahora hablaremos sobre el pago directo único, que tiene un valor de hasta $800. Solo queda un mes para poder solicitar este beneficio. Esta vez le toca al estado de Carolina del Sur. Este estado ha estado enviando reembolsos de impuestos a los residentes elegibles desde el mes de noviembre del año 2022. En el mes de diciembre, el Departamento de Haciendas del estado afirmó que había emitido por lo menos 1 millón de pagos por valor de más de $942 millones en total. Aquellos que presentaron los impuestos del año 2021 antes de la fecha límite, que era el 17 de octubre, deberían haber recibido su reembolso a fines del año 2022. Sin embargo, existe un grupo que todavía es elegible para poder tomar acción contra este reclamo, que llega a ser de hasta $800. Para ser elegible, debe haber solicitado lo que es una extensión. Este grupo pues ahora tendrá hasta la fecha 15 de febrero de este 2023 para poder declarar impuestos como resultado del huracán Lian. Junto con la presentación, debe tener una obligación tributaria por el impuesto sobre la renta del año 2021. Aquellos que vivieron en Carolina del Sur durante una parte o la totalidad del año 2021 son elegibles siempre que hayan presentado impuestos estatales sobre la renta para ese año. ¿Cómo es que se calcula este reembolso y exactamente cuándo estaría llegando? Para aquellos que tienen obligaciones fiscales de menos de $800, el pago será igual al monto adeudado por el Estado. Si supera ese umbral o también lo logra igualar, el reembolso será exactamente de $800 neto. Aquellos que presentaron entre ahora y la fecha 15 de febrero recibirán su reembolso en el mes de marzo. Los reembolsos se emitirán mediante depósito directo o cheques en papel según la información proporcionada en sus impuestos del año 2021. Aquellos que presentaron declaraciones de impuestos para ese año podrán también rastrear el estado de este reembolso en línea.